Hola, muy buenas noches. Agradecemos a la Sociedad Mexicana de Radioterapia la invitación para esta gran sesión. Tenemos a un ponente pues, con mucha experiencia en lo que es el manejo de cáncer de pulmón y es para mí un honor presentarles al doctor Felipe Couñago Lorenzo. Él es licenciado en Medicina y Cirugía desde el año 2004 por la Universidad de Santiago de Compostela, médico interno residente de oncología radioterápica en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid hasta el año 2009, jefe asociado de oncología radioterápica en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid desde el año 2019, profesor colaborador con la Universidad Autónoma de Madrid desde el 2004 al 2019, profesor en la Escuela Española de Oncología Radioterápica desde el año 2013. Me compartió hace un momento, es director del Máster de Oncología Torácica de la Universidad CEU Madrid desde el año 2018 y en el poco tiempo que estamos platicando, pues aparte de tener un currículum que pudiera pasarme una hora aquí leyéndolo, pero es una gran persona, un gran ser humano y son las 3 de la mañana, le estamos robando horas de sueño, pero todo por la academia y por apoyarnos con esta sesión aquí en el país. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y los dejo para que empecemos la charla. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Lo primero, muchas gracias a Somera, gracias a la organización por esta amable invitación. Quiero dar también las gracias a AstraZeneca por su apoyo y muchas gracias a todos vosotros, a los asistentes, por estar hoy aquí. Vamos a hablar del manejo óptimo de los pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña etapa 3 con radioquimioterapia previa a inmunoterapia. Un tema, desde luego, apasionante. Estos son mis conflictos de interés. Empezamos por lo que nos dicen las guías clínicas. Desde hace más de 10 años, desde el metaanálisis de Anne Poperen, sabemos que la radioquimioterapia concomitante versus tratamiento secuencial es el tratamiento estándar de estos pacientes. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que estamos haciendo en la práctica clínica real. Aquí os muestro el registro holandés publicado recientemente que analizan el manejo de los pacientes estadio 3 irresecables desde el 2008 hasta el 2018. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Sobre todo, fijaros, en todos los años solo el 23% de los pacientes recibieron radioquimioterapia concomitante y lo que es más llamativo, entre los factores que ellos encuentran entre hacer un tratamiento concomitante versus secuencial son la edad, el performance status y la región. El lugar donde vives determina que hagas un tratamiento concomitante versus secuencial. Esto es claramente un factor que podemos corregir y es importante porque, como sabéis, el hacer un tratamiento concomitante versus secuencial supone en términos globales un incremento de supervivencia global del 5% a 5 años a favor de la concomitancia. Esto hasta ahora podría parecernos una cifra menor, pero ha llegado PACIFIC. PACIFIC, como sabéis, es un tratamiento que ha revolucionado el manejo de los pacientes estadio 3 irresecables, pacientes manejados con radioquimioterapia concomitante, no secuencial, y aquellos que no progresan reciben durvalumab durante un año posteriormente. Pues bien, ya tenemos los datos a 5 años publicados, este año un JCO del doctor Spiegel. PACIFIC supone, por lo tanto, el mayor avance en cáncer de pulmón localmente avanzado y resecable, con una supervivencia global a 5 años de un 43% y un 50% de supervivencia en pacientes PD1 mayor del 1%. Por lo tanto, el mayor avance en supervivencia en la historia de estos pacientes. Por lo tanto, es importante saber cómo la cronología de PACIFIC. Como sabéis, desde el 2017, desde la publicación de Scott Antonia con los primeros datos de PFS, pues hemos tenido publicaciones a lo largo de todos estos años comunicando los datos de supervivencia a 2, 3, 4 y finalmente los datos recientes a 5 años. ¿Qué es PACIFIC? Simplemente vamos a recordarlo, todos lo conocéis más o menos.
Es un estudio aleatorizado, fase 3, multicéntrico, donde pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón, estadio 3 irresecables que recibían radioquimioterapia concomitante se aleatorizaban a recibir durvalumab cada 2 semanas durante un año versus placebo, ¿no? Siendo los endpoints principales la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Esto es importante. Los pacientes se estratificaron exclusivamente por edad, sexo y historia de tabaquismo. Esto es importante por lo que después se puede extraer del análisis de subgrupos, ¿no? No podemos sacar conclusiones de análisis posteriores de subgrupos si en la entrada, al principio del ensayo, no hemos estratificado por todos los subgrupos que se analizan posteriormente, ¿no? Bueno, al final sabéis que la N fueron 713 pacientes, 476 en la rama de Durma, 237 en placebo. Ahí veis un poco todos los datos de discontinuación del tratamiento, un 51% en la rama de Durva, un 34%, un 65% en la rama de placebo. Por efectos adversos, el 15% en la rama de Durva, 9% en la rama de placebo. Primeros datos. Supervivencia global a 5 años. Es la primera vez en la historia que un 43% de estos pacientes están vivos a 5 años, con una PFS del 33%. Pero además, si vamos a los pacientes PDL1 mayor del 1%, 1 de cada 2 pacientes está vivo a 5 años en la rama del durvalumab de PACIFIC. Aquí os muestro análisis por subgrupos en función del estatus de PDL1. No os voy a mostrar el resto de análisis por subgrupos. ¿Por qué? Porque en realidad no modifica la indicación del tratamiento. Sin embargo, PDL1 sí fue un parámetro en el que se basó la Agencia Europea del Medicamento para autorizar durvalumab en Europa, ¿no? Bueno, con todos los matices que eso tiene, sabemos que podemos estar equivocándonos porque es un análisis por subgrupos no planeado, no estaba previsto estratificar a los pacientes en función del estatus de PDL1, pero al final la Agencia Europea fue lo que decidió, ¿no? Por lo tanto, en Europa, durvalumab para pacientes con PDL1 mayor del 1%. Por lo tanto, conclusiones de PACIFIC. PACIFIC, el esquema de radioquimioterapia concomitante seguido de durvalumab durante un año en aquellos pacientes que no progresan tras el esquema concomitante, debe ser el estándar of care de manejo de estos pacientes. Un 43% de pacientes están vivos a 5 años, 1 de cada 2 pacientes vivos en aquellos pacientes con PDL1 mayor del 1%. Y estos datos del ensayo PACIFIC se traducen a la vida real. Os presento PACIFIC-R, todos lo conocéis, se presentó en ESMO en 2021. Es un estudio que incluyó casi 1.400 pacientes de 11 hospitales en el que se analizaban datos de las historias clínicas de los pacientes de forma retrospectiva, ¿no? No me voy a parar demasiado, pero creo que hay que quedarse con varios conceptos. La mediana de tiempo para iniciar durvalumab, desde que se terminaba la radioquimio, fue de 56 días. Recordad que en el ensayo se permitía hasta 42 días. La mediana de duración del tratamiento de durvalumab fue de aproximadamente 11 meses, con un 20% de pacientes recibiendo durvalumab más allá de los 12 meses. Y en este sentido, pues si analizamos la mediana de PFS, vemos que son muy parecidas, un poquito superior en PACIFIC-R, probablemente debido al diseño retrospectivo del ensayo y cómo se incluyeron los datos de los pacientes, sobre todo con la llegada del COVID y la falta de acceso de los pacientes a los hospitales, ¿no? Si analizamos los datos por subgrupos, por PDL1, histología, el tipo de radioquimioterapia, el estadio, pues datos muy superponibles a lo que ya sabíamos. Y también si analizamos las tasas de discontinuación de durvalumab, recordar aproximadamente un 16% de pacientes hay que discontinuar el fármaco, fundamentalmente por neumonitis, un 10% discontinuación permanente, un 5% discontinuación temporal. Pero, dicho esto, la mayoría de neumonitis se controlan perfectamente con
corticosteroides, que fue necesario hasta en el 71% de los pacientes. Por lo tanto, datos de vida real muy similares a los obtenidos en el ensayo clínico PACIFIC. Estos son todos los países que participaron en PACIFIC Real. Cuestiones prácticas de la radioterapia que creo que son importantes, ¿no?, en el manejo de estos pacientes. En esta diapositiva os muestro un poco el diagrama resumen para evaluar pacientes candidatos a durvalumab. Lo primero es la confirmación histológica del paciente, del tumor. Lo segundo, la estadificación y evaluar la resecabilidad. Para eso es fundamental el PET-TAC, la resonancia cerebral y la confirmación histológica del mediastino. Y posteriormente viene la decisión de si el paciente es resecable o no, donde probablemente seguimos teniendo más controversias en los pacientes 3A-N2, mucho más con los estudios publicados en los últimos años. Estos estudios os los resumo en esta figura que amablemente me cedió el doctor Andrea Filipe. En la izquierda veis los pacientes 3A-N2 resecables. Estos pacientes fundamentalmente los T1, T2, afectación, ganglionar mediastínica, uniestación. Los podemos manejar bien con inmunoquimioterapia neoadyuvante, esquema Checkmate 816, inmunoterapia, quimioterapia adyuvante, esquema IMpower 010, o bien en aquellos pacientes EGFR mutado con osimertinib adyuvante según el esquema ADAURA. Pacientes irresecables, fundamentalmente pacientes con afectación ganglionar mediastínica bulking o multiestación, son aquellos los que entrarían en esquema PACIFIC. Posteriormente, imprescindible antes de empezar la radioterapia tener el PDL1, por lo menos aquí en Europa, circunstancia que no ocurre en América. Vamos a hablar de algunas cuestiones prácticas de la radioterapia del ensayo PACIFIC. La verdad es que sabemos muy poco fue lo que se nos ha facilitado. Estos son datos que he podido extraer del ensayo. Las dosis administradas, como sabéis, fueron de 60 grays, más o menos un 10% de desviación. Estos son los constraints utilizados. Como veis, tanto las dosis como los constraints utilizados prácticamente son superponibles a los que utilizamos a día de hoy en práctica clínica estándar. 60 grays basándonos en el estudio 0617, la dosis de pulmón, la dosis media menor de 20 grays, el V20 menor de 35 son constraints que utilizamos hoy en día, en la dosis media esofágica de 34 también. Probablemente lo que más está cambiando son los constraints del corazón, sobre todo a raíz de las publicaciones que concluyen una asociación entre las distintas subestructuras cardíacas y la supervivencia global, ¿no? En cuanto a volúmenes de tratamientos, sabéis que a día de hoy en cualquier estadio 3 es fundamental tener un PET-TAC de simulación que nos ayude a delimitar el objetivo primario y distinguirlo de la telectasia. Fundamental el contorneo de las estaciones ganglionares mediastínicas, que sabéis que según las guías ESTRO-ACRO podemos realizarlo de dos maneras, bien contornear exclusivamente el ganglio afecto o bien el área ganglionar afecta. Esto es importante, ¿no?, porque hay determinadas áreas ganglionares, prevascular, 3 que son muy largas en cráneo caudal, y eso puede hacer que al final nuestros volúmenes de tratamiento sean demasiado grandes y que los pacientes no puedan recibir el tratamiento indicado, ¿no? Por otro lado, en función de los medios que dispongamos, así haremos márgenes más o menos pequeños respecto a nuestros GTV, ¿no? En función de si tenemos control del movimiento respiratorio, TAC 4D, compresión abdominal, etcétera, pues podemos indicar unos márgenes u otros. Por supuesto, la técnica de elección en el manejo del cáncer de pulmón es la IMRT o su modalidad 2.0 de la arcoterapia volumétrica modulada. Este es el estudio que nos aporta el mayor nivel de evidencia que vamos a tener en este escenario clínico, el estudio de Stephen Chang, análisis post-hoc del 0617, donde comparó 400 pacientes estadio 3 tratados bien con radioterapia 3D, bien con IMRT, aproximadamente el 50% en cada brazo del tratamiento, y observó una reducción significativa de la neumonitis severa a la mitad en los pacientes tratados con IMRT, además de demostrar una disminución de las dosis de radiación que llegaban al corazón. Vamos a cambiar de tercio para hablar de una población de pacientes que tenemos cada vez de forma más habitual en nuestra práctica clínica, son los pacientes ancianos o frágiles.
Aquí os muestro 4 figuras que muestran la variedad del paciente anciano que nos podemos encontrar al día de hoy, pacientes ingresados con muy mal performance status y pacientes con excelente estado general que pueden hasta manejar el móvil sin problemas, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la definición de un paciente vulnerable? Bueno, son pacientes con características que predicen mala tolerancia al tratamiento y mal pronóstico, ¿no? Probablemente este es el resumen. Pacientes mayores de 75 años, con mal performance status, con movilidad significativa, epoxepero, cardiopatía, insuficiencia renal y con una pérdida significativa de peso, ¿no? Sabemos que estos pacientes vulnerables, ancianos, han sido excluidos o infrarrepresentados en los ensayos clínicos. Aquí os muestro los ensayos clínicos pivotales del estadio 3 y resecable en los que pacientes vulnerables fueron excluidos o infrarrepresentados. Por otro lado, sabemos que los pacientes vulnerables tienen mayor riesgo de no recibir tratamiento, como os muestro en esta publicación del JCO del 2012, donde en la figura podéis ver cómo a medida que los pacientes tienen más edad, lo más probable es que acaben sin recibir ningún tratamiento. Por lo tanto, si no tratamos a estos pacientes, pues lo lógico es esto, ¿no? Que los pacientes ancianos tienen una peor supervivencia. Otro JCO del 2017 que nos muestra que los pacientes ancianos tienen peor supervivencia global. Voy ahora a mostraros un caso clínico de paciente anciano y que yo creo que tiene suficientes aspectos para que luego entremos a discutirlos en el debate, ¿no? 77 años, es fumador, taxista, hipertenso con una hepatitis C tratada, nefrolitiasis, consulta por tos con expectoración, dolor torácico derecho y pérdida de 5 kilos de peso, ¿no? Ahí podéis ver que presentaba esa masa pulmonar en el lóbulo superior derecho, con una adenopatía paratraqueal derecha y un nódulo en el lóbulo superior izquierdo sospechoso. La biopsia guiada por TAC fue de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado y se estadificó finalmente un T4N2 por afectación 4R confirmada por EBUS. El nódulo del lóbulo superior izquierdo al final se decidió controlar. Ante un paciente, por lo tanto, estadio 3 irresecable, la pregunta que me hago es cuál debería ser el manejo de estos pacientes, ¿no? Pues probablemente lo ideal sería plantear una valoración geriátrica multidimensional, aunque soy consciente que esto no siempre está disponible ni es accesible, para evaluar la vulnerabilidad del paciente y poder decidir el tratamiento óptimo, ¿no? En este caso, 77 años, candidato, por lo tanto, a cribado oncogeriátrico, que resultó negativo. El cribado que se le hizo fue el estado nutricional funcional, la situación cognitiva, el estado funcional y la situación social. Es en la situación social que presentaba cierta fragilidad, puesto que tenía un hijo discapacitado en domicilio. Dicho esto, no se consideró necesaria una valoración geriátrica más amplia. Por lo tanto, en este paciente con unos 77 años, carcinoma escamoso pulmonar, PDL1 del 5%, T4N2M0, PSD1 y cribado oncogeriátrico negativo, pero con cierta fragilidad por contexto sociofamiliar y pérdida de peso progresivo. ¿Cuál es el estándar de tratamiento, ¿no? Si este paciente además tuviera comorbilidad severa respiratoria o cardiovascular, bueno, pues yo creo que hacer tanto un tratamiento concomitante con una quimioterapia adaptada como hacerlo secuencial probablemente sean dos respuestas correctas. En cuanto al tratamiento secuencial de los pacientes ancianos, tenemos los datos, como todos sabéis, de PACIFIC 6, un ensayo fase 2 de un solo brazo, presentado los datos en el reciente Congreso Europeo de Cáncer de Pulmón. Como veis, los pacientes ancianos, en este caso con más de 65 años, supusieron el 65% de los pacientes incluidos. Bueno, los primeros datos que tenemos de PFS al cabo de un año son bastante buenos, ¿no? Tenemos un 50% de PFS a los 12 meses. Eso se compara con el 55% de PACIFIC, pero, insisto, para ser pacientes mayores está bien. Tenemos unos datos de efectos secundarios
grado 3-4 del 18%, por lo tanto, datos pues muy aceptables, ¿no? Si tenemos en cuenta los ensayos clínicos realizados en localmente avanzado en pacientes vulnerables con tratamiento concomitante, aquí os lo resumo en esta tabla y quiero destacar el ensayo del doctor Attali, publicado en Lancet Oncology 2012, donde a estos pacientes mayores los estratificaba a recibir radioterapia exclusiva versus radioterapia con quimio adaptada con carboplatino, 60 grays en los dos brazos. Pues bien, mensaje importante en el paciente mayor, hacer un tratamiento concomitante versus radioterapia exclusiva aumenta la supervivencia global. Por lo tanto, en nuestro paciente lo que hicimos fue un tratamiento concomitante y durvalumab posterior de consolidación. Se realizaron 60 grays a 2 grays fracción sobre el tumor de neuropatía 4R, carbotaxol semanal por 6 ciclos y durvalumab durante un año tras completar la radioquimio. Como veis, respuesta parcial importante tras el tratamiento de radioquimioterapia. ¿Qué sabemos del esquema PACIFIC en los pacientes mayores? Bueno, si vamos a la letra pequeña, solo el 22% de pacientes incluidos en PACIFIC tenían más de 70 años. El hazard ratio en estos pacientes para supervivencia libre de progresión fue 0,62 y para supervivencia global 0,78. Y hubo una mayor tasa de efectos adversos grado 3-4 y de efectos adversos serios, ¿no?, en estos pacientes mayores. Y en los datos de PACIFIC Real, que son datos pues muy interesantes en cuanto a supervivencia, sabemos que había en total un 28% de pacientes de más de 70 años recibiendo tratamiento concomitante y un 37% de estos pacientes recibiendo tratamiento secuencial. Este es nuestro paciente en curso de durvalumab adyuvante, una excelente tolerancia, astenia grado 1, diarrea grado 1 intermitente. Tras 6 ciclos de durvalumab llega el COVID, se realiza una suspensión temporal de 3 semanas, se reinicia, completa un año sin evidencia de recidiva. Aquí en este tab podéis ver que al cabo de un año hay progresión de los cambios por radioterapia, estabilidad del nódulo en el lóbulo superior izquierdo. Tras ese año se empieza a ver un crecimiento de la lesión del lóbulo superior izquierdo sin otras captaciones en PEC-TAC, por lo que se decide rescatar con SBRT. Bueno, como conclusiones, en los pacientes mayores y frágiles, yo creo que es importante hacer una valoración geriátrica integral siempre que sea posible, tener en cuenta el ECOG, las comorbilidades y la preferencia del paciente. Ante la toxicidad, pues optimizar nuestros tratamientos de radioterapia, tratamiento de soporte, quimioterapia adaptada y siempre que sea posible, pues realizar un esquema PACIFIC, que es el que ha demostrado aumentar la supervivencia. En caso de que veamos a un paciente extremadamente frágil, pues otras alternativas, pero ya sabemos que todas ellas con impacto negativo en supervivencia serían la radioquimioterapia secuencial, la radioterapia exclusiva, el tratamiento de soporte. Hemos hablado de pacientes ancianos, ahora vamos a hablar de otro subgrupo que nos preocupa, son los pacientes con grandes volúmenes tumorales. ¿Cómo los manejamos? Bueno, lo primero para hablar de grandes volúmenes tumorales es definirlo, ¿no? Tenemos una definición estandarizada, la respuesta es que no la tenemos. A día de hoy podemos definir estos pacientes de dos maneras, creo yo, los pacientes irresecables por N2 voluminoso, multiestación, N3 y T4, y una segunda definición que sería cuantitativa en CCs, pues pacientes con más de 500, 700, 900 CCs, ¿no? En función de la literatura no queda clara la cifra, probablemente la que más se repite son estos 700, 900 CCs y que a continuación os voy a mostrar. En este trabajo de pacientes estadio 3 tratados con radioquimioterapia, se vio que los pacientes con un PTV mayor de 900 CCs tuvieron una supervivencia libre de progresión significativamente más corta. Y en el análisis multivariante, este dato, el PTV mayor de 900 CCs, fue el único factor que tenía una correlación significativa con la supervivencia libre de progresión.
En este otro trabajo, pues nos vienen a decir lo mismo. En este caso, en vez de 900 cc's, los autores encuentran que son 700 cc's los que nos predicen pacientes que van a tener una mejor o peor supervivencia. En este otro trabajo, pues lo mismo, 700 cc's nos predicen pacientes que van a tener una mejor o peor supervivencia, y concluyen los autores que el volumen, el volumen tumoral definido en cc's, probablemente deberían considerarse como un factor de estratificación en los ensayos clínicos. Os presento el segundo caso, que es un paciente con un gran volumen tumoral. Se trata de un paciente de 70 años, derivado de su médica atención primaria por un síndrome constitucional, con pérdida de 5 kilos de peso, dolor costal derecho y masa en lóbulo superior derecha. Ahí veis el TAC, una gran masa pulmonar en el lóbulo superior derecha de 10 centímetros de tamaño, filtrando la pared, músculo pectoral, y el tercio anterior del segundo y tercer arcos costales derecho, adenopatías además iliomediastínicas ipsilaterales. Se le realizó una biopsia aguja gruesa con el resultado de carcinoma epidermoide y un PDL1 positivo en el 60% de las células tumorales. Ahí tenéis los datos de función respiratoria, un TAC cerebral normal. Se realizó un PET-TAC de planificación viendo esa gran masa pulmonar y esa adenopatía paraesofágica derecha alta, paratraqueal derecha alta, paratraqueal baja y subcarinal. Se estadificó como un carcinoma epidermoide T4N2M0, estadio 3B y resecable con un PDL1 del 60%. Presentado en comité de tumores, se decide valorar radioquimioterapia tras haber confirmado histológicamente el mediastino. Por parte de oncología médica se le pautó un tratamiento de carbopaclitaxel concomitante con radioterapia. Cuando fuimos a realizar la planificación del tratamiento, se comprobó que no se cumplían los constraints pulmonares, fundamentalmente el V20 y la dosis media, y se desestimó para radioterapia. En ese momento se decidió realizar 2 o 3 ciclos de quimioterapia y reevaluar por si había disminución de tumoral, y en ese momento realizar el tratamiento concomitante. Bueno, esta estrategia es una estrategia contemplada en PACIFIC, como veis, sí. Para estos pacientes con grandes volúmenes tumorales, a día de hoy podemos hacer 2 cosas: o bien bajar las dosis hasta 54 Grays, aceptado en el esquema PACIFIC, o bien realizar quimioterapia previa e inducción. Hasta el 25% de pacientes PACIFIC recibían 2 ciclos previo a la radioquimioterapia concomitante. Tras 3 ciclos de carbotaxol, en el TAC de control se vio una respuesta parcial, disminución de tamaño y cavitación de la masa pulmonar del lóbulo superior derecho, así como disminución de las adenopatías iliomediastínicas, ¿no? El paciente se encontraba bien con un ECOG de 1. Realizamos planificación. En cuanto a la planificación, yo creo que es fundamental el PET-TAC para distinguir lo que es tumor de lo que es atelectasia. Eso va a impactar directamente en nuestros volúmenes de tratamiento. Siempre que sea posible y para casos muy concretos, diría yo, el TAC4D puede ser útil. La técnica de elección, la IMRT, a día de hoy el VMAT, y por supuesto IGRT en cada sesión de radioterapia, ¿no? Se realizó en julio del 2020 tratamiento de radioterapia concomitante con quimioterapia, recibiendo 60 Grays sobre la masa tumoral y áreas ganglionares afectas, ¿no? Hubo muy buena tolerancia, con una neuropatía grado 1 exclusivamente, y se realizó un TAC de reevaluación previo a durvalumab. Este es el TAC. Se seguía viendo una disminución del tamaño de las adenopatías y de la masa, por lo que el paciente inicia durvalumab de consolidación en septiembre del 2020. En diciembre del 2020, sin grandes cambios respecto al resto tumoral y adenopatía, sin toxicidad de ningún tipo. Y en marzo del 21 se ve un leve crecimiento ganglionar. En cuanto a la tumoración, no presentaba modificaciones. Había dudas si era una progresión tumoral ganglionar o no, pero dada la buena tolerancia se decidió control clínico estrecho y TAC en 2 meses. En el TAC de evaluación, en junio del 21, avisa el servicio de radiología
porque le parece que está habiendo una neumonitis inmunomediada sin datos de progresión tumoral. Nos ponemos en contacto con el paciente y empieza tratamiento corticoideo en pauta descendente con dosis de prednisona 1 miligramo kilo cada 24 horas. Se retira la inmunoterapia hasta ver evolución. Al mes, en la placa de tórax se ve una disminución de la densidad, de las opacidades del lóbulo superior derecho y basales y bilaterales, lo cual sugiere una evolución favorable de la neumonitis. El paciente en agosto, tras terminar el tratamiento corticoideo, empeora, con insuficiencia respiratoria requiere ingreso, se le realiza un TAC, que se ve una evolución radiológica favorable de las consolidaciones y que habían sido sustituidas actualmente por opacidades en vidrio deslustrado, lo que sugería una mejoría de la neumonitis inmunomediada. Revisar las imágenes en comité, a pesar de mejoría radiológica, dado que persistía la sintomatología, se decidió suspender definitivamente la inmunoterapia. Se retira el durvalumab tras 9 meses, continuando controles. Posteriormente, el paciente empieza con un episodio de taquicardia y se diagnostica de fibrilación auricular de novo. Bueno, como sabéis, en los pacientes con tratamiento de radioterapia para el cáncer de pulmón, cada vez más son los artículos que nos advierten de que debemos, siempre que podamos, contornear las subestructuras cardíacas. Parece que se correlacionan con la supervivencia global y es hacia donde debemos dirigirnos en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Este paciente se envió a cardiología para hacer un seguimiento conjunto con la unidad de oncocardiología. Tras tratamiento beta-bloqueante y anticoagulantes orales, se empieza seguimiento en cardio-oncología de manera semestral. El día 28 de enero, tras aumento de la disnea, 28 de enero del 2022, comienza el paciente con tratamiento corticoideo. Tras ese tratamiento, el paciente se encuentra con estado general conservado. Y en la última prueba de imagen, el 14 de febrero del 2022, no se identifican adenopatías torácicas, cambios post-radioterapia en el lóbulo superior derecho, sin modificaciones. En el momento actual, en mayo de este año, el paciente continúa con pauta descendente de corticoides, se encuentra asintomático con estabilidad de las adenopatías y sin cambios en cuanto a la tumoración primaria. Buena calidad de vida, activo e independiente. Bueno, la reflexión que los pacientes con grandes volúmenes tumorales, es verdad que puede haber toxicidad, pero la neumonitis recordad, 16% ensayo Pacific, la mayoría perfectamente manejable con corticoides. Y en cuanto a si los pacientes con altos volúmenes tumorales son candidatos a Pacífico, ¿no? La respuesta clara es sí. Recordar que a 5 años en los factores pronósticos, el estadio tumoral 3B, 3A, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Por lo tanto, estas son un poco las conclusiones personales que saco de los pacientes con volúmenes tumorales grandes, ¿no? No está definido el concepto de alta carga tumoral, no hay un concepto estandarizado, ya lo hemos visto. No se ha evaluado de manera dirigida el impacto de la inmunoterapia de consolidación en pacientes con alta carga. En el estudio Pacific existe un beneficio en supervivencia libre de progresión también en su grupo de estadio 3B, no en supervivencia global. No obstante, en el análisis multivariante de la actualización del estudio a 5 años no hay diferencias significativas entre ambos estadios. En datos de vida real en general es verdad que son peores los datos de supervivencia para pacientes de estadios más avanzados, con mayor TIN, pero seguramente esto lo que nos indica es simplemente un peor pronóstico global de estos pacientes, ¿no? Y el hecho de ser un paciente con estadio 3 de alta carga tumoral no contraindica, desde luego, recibir durvalumab de consolidación. Hasta el momento no hay evidencia de que este subgrupo no tenga beneficio, ¿no? Voy concluyendo ya. Un resumen de los retos y barreras que creo que a día de hoy nos estamos encontrando en nuestra práctica diaria para implementar Pacific y en general para el manejo del cáncer de pulmón.
Lo primero es creo que debemos ser autocríticos, ¿no? Debemos hacer más medicina centrada en el paciente y menos medicina centrada en nosotros mismos. No puede ser que los comités de tumores se conviertan en juegos de tronos. Os referencia ahí la reciente publicación de Guirado en CTO, donde se habla de los estándares de calidad de los comités de tumores. Es verdad que tenemos el estadio 3 de cáncer de pulmón, es un estadio heterogéneo, por lo tanto no es fácil manejarlo. Los pacientes tienen una elegibilidad y adherencia a los tratamientos que a veces es limitada y tenemos, está claro, margen para mejorar la estadificación de los pacientes, bien por falta de PET, de resonancia, etcétera, etcétera, ¿no? En muchos centros hay excesos en las listas de espera y sabemos claramente que los retrasos en los diagnósticos impactan en la supervivencia. Por otro lado, algunas prácticas clínicas contribuyen poco, por ejemplo, hacer quimioterapia de inducción a todo paciente en estadio 3, ¿no? Eso sabemos que no va a aportar. Una cosa es la creencia y otra cosa es la realidad. Un caso claro, ¿no? Que el paciente anciano no puede recibir radioquimioterapia concomitante. Ya hemos visto que la pueda recibir. Lo importante es la adecuada selección del paciente, ¿no? Ante el riesgo de toxicidad por un tratamiento concomitante, yo creo que lo más importante es el tratamiento de soporte. No puede ser que no hagamos un tratamiento concomitante por miedo a la toxicidad. Es importante, por supuesto, la transversalidad y la interdisciplinaridad. Y un mensaje que creo que es importante no solo para manejar el cáncer de pulmón, sino en general en la vida, es importante cuidar el feeling con nuestros colegas, ¿no? Yo creo que uno solo llega rápido, pero juntos es la única manera de llegar lejos. Y las direcciones futuras, yo creo que el futuro pasa sin duda por la personalización en radioterapia, por la genómica. Aquí en este estudio que os estoy mostrando, es un estudio publicado el año pasado en JTO, buscan las causas por el cual el ensayo ROTO G0617 de 60 versus 74 Graves fue un estudio negativo. Bueno, en esa figura lo que podéis ver en azul, hasta un 40% de pacientes sabemos a día de hoy que en función de su perfil molecular lo podríamos curar con 60 Graves, un 18% lo curaríamos con 74 Graves, pero en rojo veis que hasta un 41% en función de sus características moleculares necesitarían recibir más de 74 Graves para ser curados. Y seguro que el futuro pasa por optimizar la estrategia de combinación de la inmunoradioterapia. Pacífica ha abierto la puerta. A día de hoy son muchas preguntas las que nos hacemos. ¿Por qué un año de durvalumab y no menos o más? Es mejor el durvalumab concomitante con la radioterapia, es mejor neoadyuvante. Nuevos esquemas de inmunoterapia que se están también investigando. En fin, un montón de ensayos, de preguntas abiertas y que yo creo que en los próximos años iremos contestando y que seguro van a impactar en la supervivencia de nuestros pacientes. Y sin más me despido. Muchas gracias y a continuación encantado de participar en el debate y las preguntas que tengáis. Agradecemos la brillante participación del doctor Comiago, quien disertó sobre el manejo óptimo con quimio-radio previo al tratamiento con inmunoterapia. Abriremos la sesión de preguntas y respuestas con toda confianza. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor envíala a la liga y aquí las podríamos discutir. Tenemos la pregunta del doctor Armando Félix y nos pregunta para el doctor Comiago si existe un impacto de la técnica de radioterapia combinada con quimioterapia para posterior inmunoterapia. ¿Cuáles serían sus recomendaciones sobre la mejor técnica de radioterapia para este tipo de pacientes? Bueno, muchas gracias, doctor Maldonado, por tu amable presentación y de corazón gracias a Somera otra vez por esta invitación. Estoy encantado, ¿no?, de estar aquí.
Bueno, ¿cuál es la mejor técnica a día de hoy para tratar un estadio 3 de cáncer del pulmón? Está claro que es la IMRT, ¿no? Recordad el estudio Stephen Chang, JCO 2017. Ese estudio es la mejor evidencia que vamos a tener a día de hoy de cuál es la mejor técnica para tratar estos pacientes. Sabéis que fue un estudio, un análisis post-hoc del 0,617 que comparaba 60 versus 74 Grays y la mitad de pacientes se trataron con 3D, la otra mitad con IMRT. Curiosamente, los pacientes tratados con IMRT eran pacientes más desfavorables, con volúmenes tumorales más grandes, ¿no? Ese estudio concluye algo que es aplastante. La neumonitis severa, que es la neumonitis que hace ingresar al paciente en insuficiencia respiratoria, se reduce a la mitad haciendo IMRT versus radioterapia 3D. Esto es relevante, porque estamos en la era Pacific, en la era inmunoterapia. Sabemos que las neumonitis severas llegan a ser el 2-3%, pero hasta el 16% de los pacientes hay una discontinuación del tratamiento por neumonitis. Necesitamos usar corticoides hasta en el 70% de estas neumonitis, ¿no? Entonces, desde la radioterapia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar para disminuir probabilidad de neumonitis severa? Hacer una buena técnica de IMRT, esa es mi recomendación. Nosotros en práctica clínica habitual hacemos VMAT. Dicho esto, es mejor algo bueno que algo ideal, es decir, porque no hagamos IMRT, no dejemos si tenemos una radioterapia 3D para tratar el cáncer de pulmón, hagámoslo, hagamos un tratamiento concomitante y que después pueda entrar en vía Pacific. Que la tecnología no nos impida que estos pacientes reciban el tratamiento óptimo que deben recibir a día de hoy, porque como veis, el gran cambio en supervivencia que estamos viviendo en el estadio 3 no viene de la mano de la tecnología, sino de la combinación de la inmunoterapia con la radioterapia. Así es, como un comentario adicional. En las guías aquí en México, el CENETEC, pues ya prohibimos literalmente el uso de unidades de cobalto en lo que es el manejo del cáncer de pulmón. Mínimo indispensable 3D y, de ser posible, radioterapia de intensidad modulada para el tratamiento de cáncer de pulmón. En lo que nos escriben, ¿alguna otra pregunta, doctor? Un tema bastante apasionante. ¿Y qué opina del resto de los estudios Pacífico que están programados? Mira, doctor Maldonado, mi primera reflexión. Tras la reciente presentación de Pacific 6 en el Congreso Europeo de Pulmón, que como sabéis Pacific 6 evalúa el uso de durvalumab tras un tratamiento secuencial y no concomitante, ¿Sí? Uno puede sacar la conclusión de ese estudio que hacer un tratamiento secuencial y luego durvalumab es el tratamiento óptimo. Y esta es una conclusión falsa. Vale, esa conclusión no la podemos sacar hasta que esté Pacific 5, es decir, un estudio aleatorizado, fase 3, que compare concomitancia versus tratamiento secuencial y eso seguido de durvalumab. ¿Por qué digo esta primera reflexión? Porque desde que soy coordinador del Grupo Español de Cáncer de Pulmón desde el 2019, nos están llegando unos porcentajes de concomitancia en nuestros pacientes muy bajos. Y cuando analizas la literatura de datos de vida real, como el estudio holandés que os he presentado, aproximadamente de todos los pacientes de estadio 3 están recibiendo tratamiento concomitante y por lo tanto potencial para entrar en Pacific solo en torno al 30-40% de nuestros pacientes que vemos del total que vemos en la consulta, lo cual son cifras enormemente bajas y concluye ese estudio además que uno de los factores más importantes para no hacer un tratamiento concomitante es el lugar donde vivas. No puede ser que porque vivas en una región determinada puedas hacer un tratamiento concomitante o no, ¿no? Esto es un factor que puede ser solucionable, ¿no? Entonces, esta es la primera reflexión. Y bueno, y luego no solo es todos los ensayos con durvalumab abiertos, sino con otros fármacos también de inmunoterapia, que son ya una cantidad ingente. Tenemos un artículo reciente analizando un poco todos los ensayos en vigor, que están analizando la duración óptima de durvalumab. ¿Por qué un año después de la radioquimio y no 6 meses o 2 años? ¿Por qué no hacerlo concomitante, ¿no? Nosotros estamos en un ensayo de radioinmuno concomitante. ¿Por qué no hacerlo neoadyuvante, concomitante y adyuvante? Bueno, en fin, hay un montón de preguntas abiertas. Pacific las ha abierto, pero sobre todo lo más importante, hace 15 años nuestros pacientes, la mayoría de ellos estaban muertos a 5 años.
y hoy en día 1 de cada 2 pueden estar vivos si conseguimos meterlos en la vía Pacific, ¿no? Respecto al Pacific 2, pues creo que a todos los resultados nos van a aportar muchísimo. ¿Algún resultado que espere usted de ese estudio donde compara durvalumab concomitante ya desde la quimio radio concomitante? Mira, el hacer durvalumab o el agente que toque concomitante con la radio, para mí ahora mismo es el esquema de tratamiento que me genera más ilusión y esperanza en términos de supervivencia global. Lo digo sinceramente. Nosotros desde hace 2 años estamos en un ensayo de este tipo. Tenemos 10 pacientes ahora mismo tratados con radio, quimio e inmunoterapia concomitantes. En esos 10 pacientes las cosas están yendo muy bien, pero es verdad que tenemos 2 pacientes con neumonitis y neumonitis severas. Los primeros datos que hay publicados en la literatura en este sentido, sabemos que con respecto a Pacific, que teníamos un 3%, un 2-3% de neumonitis severas, cuando hacemos concomitancia de la radio, la quimio y la inmuno, esa neumonitis severa puede subir a un 7, un 8%, ¿no? Entonces, en la medida que la neumonitis severa se queda ahí y sin embargo el efecto de control tumoral persista, yo creo que esta combinación realmente puede en un futuro incrementar la supervivencia global. Y tocando el punto de paciente frágil, en estos pocos pacientes que llevan, ¿han determinado algún factor que predisponga para el desarrollo de neumonitis? Recién en Astro del año pasado, un trabajo habló acerca de predictores de neumonitis. Dentro de los que más impactan fue la edad y las comorbilidades. En esta serie de pacientes con durvalumab, ¿detectaron algún otro factor predisponente para neumonitis? Bueno, en principio, a ver, yo creo que el mensaje importante, a priori no podemos predecir exactamente qué paciente va a tener neumonitis o no, ¿no? El paciente mayor y frágil sabemos que tiene más probabilidades, en general, de efectos adversos severos. Por eso, siempre que sea posible, si podemos hacer una mínima valoración geriátrica, aunque sean el test que tiene 5 o 6 preguntas que nos permita distinguir si estamos ante un paciente frágil, FETEN o no, porque esto sí puede ser determinante para decidir si hacemos un tratamiento radical, pues tratemos de hacer esa selección de pacientes, ¿no? Yo, fíjate, para predecir neumonitis, para saber dosis óptimas, yo creo que el oncólogo radioterápico, viéndonos como oncólogos, nunca podemos llegar a curar el cáncer si no entendemos el cáncer desde el punto de vista genómico, ¿no? En cáncer de pulmón debemos meternos en la genómica, en la radiogenómica, en los biomarcadores moleculares. En Santiago de Compostela se ha publicado ya el primer artículo en el mundo que asocia GWAS con predicción de toxicidad en la radioterapia de pulmón, ¿no? Entonces, en la medida que incorporemos, no solo el oncólogo médico tiene que incorporar GFR, ALK a la práctica clínica, sino el oncólogo radioterápico debe apostar por una investigación potente en genómica que nos permita no solo predecir toxicidad, sino de personalizar nuestros tratamientos en términos de, por ejemplo, de las dosis que necesita cada paciente, ¿no? Lo comentaba al final de la presentación, doctor Maldonado, que se nos cortó. Un estudio publicado el año pasado en JTO determinó, desde el punto de vista de biomarcadores genómicos, por qué 74 Grays no fue superior a 60 en el 0617, ¿no? Y en ese estudio genómico se vio que si atendemos a las características moleculares de los pacientes, en función de esas características nos predicen pacientes que se van a curar con 60 Grays, qué pacientes se van a curar con 74, pero hasta un 40% de pacientes en global necesitarían más de 74 Grays para poder curarse, ¿no? Ahora, como ha llegado la inmunoterapia, tenemos que buscar esos biomarcadores combinando la radio y la inmunoterapia, ¿no? Entonces yo creo que va más por lo molecular,
que las características clásicas que de sobra conocemos, ¿no? El epoxebebro, la fibrosis pulmonar idiopática, efectivamente las comorbilidades cardíacas. Bueno, esas son cuestiones clínicas clásicas bien conocidas, pero yo creo que el oncólogo radioterápico en cáncer de pulmón debemos acostumbrarnos a hablar más de radiogenómica. Es importante. De acuerdo. Desde hace un par de años ya con un nivel de evidencia 1, se encuentra aceptado a través del estudio Pacific, que ya todos lo conocemos, pues la ayuda que tiene la inmunoterapia en el papel del tratamiento de nuestros pacientes con cáncer de pulmón. La plática nos enfocamos hacia el manejo óptimo. ¿Vislumbra algún papel de la radioterapia estereotáctica pre o post el tratamiento con radioquimioterapia? A ver, ¿cómo digo esto? Fíjate, al final la SBRT asociada a radioquimioterapia no es más que, en términos simplistas, escalar mucho la dosis para buscar más curación. Yo creo que si esto fuera así, ¿por qué no operar a los pacientes? ¿No? Si se trata de ser muy radicales, pero yo creo que la curación de estos pacientes no va a ir tanto de la mano, a mi modo de ver, esto son hipótesis, pero sí, no va a ir tanto de la mano de que el oncólogo radioterápico escale mucho la dosis, porque siempre estamos un poco obsesionados con escalar la dosis, sino de optimizar la combinación de la inmunoterapia con la radioterapia. ¿Sabes? Yo creo que donde sí la combinación de SBRT y inmunoterapia son los estadios iniciales, sobre todo los T2. Ahí tenemos hasta un 30-40% de metástasis a distancia 5 años. Hay 3 estudios autorizados fase 3 investigando la combinación de SBRT en estadios iniciales con inmunoterapia. Y ahí sí creo que hay camino por recorrer que se puede mejorar la supervivencia. Pero si me preguntas si en el localmente avanzado y resecable estoy especialmente esperanzado porque aumentemos la supervivencia combinando SBRT con radioterapia convencional, en mi opinión no estoy especialmente esperanzado. Yo la esperanza la tengo en mejorar, en optimizar la combinación en este caso, por ejemplo, durvalumab con la radioterapia, ¿no? Optimizando la duración, el momento concomitante o neoadyuvante. En eso estoy más esperanzado porque, insisto, Pacific nos ha abierto una gran puerta que no habíamos visto en 20 años, incluso haciendo muchos estudios de escaladas de dosis, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un poco más pesimista con los ensayos de que escalando mucho más la dosis en la actual era de la inmunoterapia vayamos a curar más. Creo que los tiros no van a ir por ahí. Por último, estamos ya casi a punto de cerrar, pero un tema igual bastante relevante para nosotros los radiooncólogos, y me salgo un poquito de la inmunoterapia. En tu opinión, ¿consolidar o no consolidar N2 después de una cirugía? Está el debate, está el Longart y está el estudio asiático. ¿Qué recomendación nos da en caso de que un paciente sea sometido a una muy buena cirugía, a una disección mediastinal y se informen ganglios positivos en mediastino? Mira, a este respecto, como bien dices, Federico, tenemos 2 estudios autorizados fase 3 negativos, el LANGAB y el PORCE. Pero además, es que entre tanto que en el momento que se publican estos estudios, se presentan los datos del IMpower 010, es decir, para utilizar inmunoterapia adyuvante. ¿De acuerdo? Entonces, entre que la inmunoterapia va a llegar también al escenario adyuvante de pacientes operados, entre que tenemos 2 estudios autorizados fase 3 negativos para radioterapia postoperatoria, yo creo que nuestra práctica clínica habitual a nuestras consultas nos van a llegar ya muy pocos N2 que estén bien operados. La indicación a día de hoy de radioterapia postoperatoria serían aquellos pacientes que no cumplieran los criterios de inclusión de ambos ensayos, ¿no? Fundamentalmente pacientes con márgenes quirúrgicos. Pacientes con márgenes
quirúrgicos afectos, ¿no? Por supuesto, existen factores más tradicionales como el número de ganglios afectos, la afectación extracapsular, que pueden ayudarte a decir, mira, es un paciente de más riesgo de recidiva, hacer radioterapia postoperatoria, pero realmente creo que el número de pacientes que vamos a ir viendo para radioterapia postoperatoria en nuestra práctica clínica habitual cada vez va a ser, si ya era poco, cada vez menor por la llegada de la inmunoterapia y las terapias dirigidas a estos pacientes 3A resecados, ¿no? De acuerdo, doctor. Gracias por sus conocimientos y pues estamos en muy buen tiempo. Me gustaría saber si existe alguna otra pregunta por parte del público o algún comentario. Si no, pues ha sido un gusto, doctor, participar con usted. Muchas gracias a nombre de Somera. Quedamos a sus órdenes y agradecemos a todos los presentes por su asistencia, aunque sea en este horario, pero aquí estamos todos con mucho ánimo y mucho brío todavía. Gracias, doctor. Muchas gracias, Federico. Gracias a Somera y gracias a todos por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches.